Vivíamos todos en la casa grande de mi abuela en el oriente de la ciudad. Éramos un montón, una familia muégano, de esas que se pegan tanto que hasta cuesta moverse. Hermanos, primos, tíos, sobrinos, todos amontonados en cuartos improvisados entre colchones viejos, muebles heredados y cortinas hechas con sábanas raídas. La casa había sido de mi abuela desde siempre, y aunque era grande, estaba construida con más ganas que cálculo. Pasillos torcidos, techos bajos en unas partes y altísimos en otras, escaleras de palo mal clavadas y un segundo piso que parecía haber sido puesto ahí como por capricho. Era nuestro hogar con todo y sus defectos, con todo y que los gritos de uno se escuchaban en el cuarto del otro, con todo y que había que hacer fila para bañarse y que el agua caliente era lujo de los primeros en despertarse. Hasta el día en que la abuela se murió. Se la llevó la tos como a los viejos en invierno. No alcanzó hospital, no alcanzó nada. De un día para otro, la casa cambió. Se sentía un frío raro, de esos que no te dejan ni pensar bien, que te hacen sudar aunque el aire esté helado. Un frío que no venía de afuera sino de adentro, como si se hubiera quedado atrapado en las paredes. Nos dolió, claro que nos dolió, pero no solo era la tristeza de su muerte, era otra cosa. Como si con ella se hubiera muerto algo más, algo que sostenía la casa, que la mantenía viva. Desde entonces todo empezó a irse a la mierda. Primero fue lo de mi primo Kevin. Estaba subiendo unas escaleras de palo con una cubeta de agua para lavar la azotea, porque la tubería de allá arriba llevaba meses jodida. Nadie sabe cómo, pero la escalera se venció de un lado y él cayó de espaldas con todo y cubeta. Se reventó la cabeza contra el borde del lavadero y se quedó ahí, inconsciente, con el agua corriendo hacia la coladera, teñida de rojo. Por suerte no se murió, pero desde entonces se queda callado. En aquellos días su mamá lloraba todas las noches porque decía que su hijo había quedado tocado. Luego fue la estufa, esa pinche estufa vieja de las que todavía encienden con cerillos. Una noche mi tía Lucy dejó una olla con frijoles en la lumbre y se quedó dormida en el sillón. Algo pasó, no sabemos si el gas, si la flama, si un puto descuido, pero cuando nos dimos cuenta había humo negro saliendo de la cocina y las cortinas ya estaban agarrando fuego. Logramos apagarlo con cubetas de agua, pero desde entonces la cocina apesta a quemado, no importa cuánto la limpiemos. El piso quedó negro. Y después lo de mi hermana. No es que la casa estuviera bien construida, pero antes no pasaba esto. Se le cayó el techo encima. Bueno, no todo el techo, pero sí una de las vigas de la recámara donde dormíamos los tres, ella, yo y otro primo. Se reventó el tabique, cayó con todo y polvo y por poco le destroza la pierna. Se quedó gritando en el suelo mientras la casa se sacudía como si estuviera viva, tal y como si hubiera decidido romperse por su cuenta. Desde que la abuela se fue, la casa se estaba deshaciendo con nosotros adentro. Salías de la casa y te sentías mejor. Literal, te sacudías un peso de encima. El aire de afuera era distinto, más limpio. Pasar el fin de semana en otro lado te revitalizaba por completo, pero al volver, esa sensación te caía encima de nuevo. El horrible sudor frío pegándose a la piel.
Como te decía al principio, llegamos a atribuirlo a la tristeza, a la ausencia de la abuela, pero con el tiempo empezamos a pensar que había algo más. La casa no era la misma sin ella. Hasta llegamos a pensar que nos dejó una maldición. No había otra explicación. Una noche, mientras cenábamos en el comedor, el radio se encendió solo. Mr. Pop. No era raro que las cosas fallaran en esa casa, que los focos parpadearan, que el televisor se pusiera en estática de la nada. Solo que esto fue diferente. Primero, una canción vieja, de esas que la abuela ponía cuando limpiaba los domingos. Luego la música se cortó y una voz serena comenzó a hablar. ¿Tu casa se siente pesada? El frío se mete en los huesos y nada lo saca. Los accidentes ocurren sin razón. La voz enumeraba cada cosa que nos había pasado. Lo de Kevin en las escaleras, lo del fuego en la cocina, la viga que casi aplasta a mi hermana. Si esto está pasando en tu casa, es porque no la has alimentado. Nadie se movió, solo escuchábamos. La voz siguió hablando. Ahora tenía un tono distinto, más bajo, más espeso, como si saliera de entre las grietas de la casa en vez del radio. Para que una casa siga en pie, hay que alimentarla. Porque una casa que no come se debilita, se pudre por dentro, se hunde en sí misma. Y cuando la casa se muere, todo lo que hay dentro muere con ella. El ritual era simple pero horrible. La casa tenía hambre de nosotros. Se alimentaba mediante el cuartito donde la abuela tenía a su virgen. Un espacio pequeño, húmedo, donde guardaba triques y cosas viejas, con un altar empolvado y veladoras gastadas. Siempre nos prohibió entrar. El suelo ahí tenía una grieta ancha, un agujero que parecía parte del desgaste de la casa, pero no tenía fondo. Podías lanzar algo y nunca se oía tocar el final. Cuando la encuentres, debes abrirla. Después había que darle sangre, pero no una simple gota. La abuela lo hacía siempre y ahora sabíamos por qué. Desde que éramos niños, la veíamos rajarse los dedos con una navaja de afeitar. Luego dejar caer varias gotas de sangre en una cubeta con agua. Nos hacía bañarnos con esa agua. Decía que era para la mala suerte, que la sangre protegía, pero nunca nos dijo a quién se la daba en realidad. Tienes que darle algo de ti, algo que no puedas recuperar. Un mechón de cabello arrancado de raíz, uñas cortadas hasta la carne viva. Un corte en la palma de la mano, lo justo para que la sangre corriera. Mr. Pop. El silencio que dejó la radio después de apagarse se sintió más pesado que nunca. Nos quedamos todos quietos mirándonos con la misma pregunta atorada en la garganta. ¿Habíamos escuchado bien? Mi mamá fue la primera en hablar. Entonces, si era cierto lo que decía la abuela, murmuró con la mirada clavada en el mantel. Luego alzó la vista y nos recorrió a todos con los ojos, como si estuviera decidiendo si debía contarlo o no.
Yo pensé que eran delirios de anciana. ¿Qué cosa?, preguntó mi tía Lucy, aunque su tono dejaba claro que no quería escuchar la respuesta. Mi mamá tragó saliva. La abuela decía que a la casa también le daba hambre y necesitaba comer. Lo hicimos, no porque creyéramos en supersticiones, sino porque ya no teníamos otra opción. Nos reunimos una noche en silencio y seguimos las instrucciones. Cada uno de nosotros nos bañamos con agua fría y ofrecimos de nuestra propia sangre. La casa no hizo ningún ruido, no tembló ni se sacudió, pero al terminar el aire cambió. La casa dejó de sentirse vacía. Los escalones ya no crujían con el mismo peso. La cocina dejó de apestar a humo. Nadie volvió a caer enfermo sin razón. Con el tiempo, hasta las paredes parecían haber recuperado algo de color, como si hubieran sido recién pintadas sin que nadie las tocara. Entonces, la casa nos hizo un regalo. Algo que no debería haber pasado, pero pasó. Algo que no se puede explicar, pero que nadie en la familia se atrevió a cuestionar. El pirul del patio, ese que llevaba años seco, empezó a florecer. Pero no solo eso. Dio frutos, pequeños, oscuros, extraños. Cuando los probamos no sabían a nada que conociéramos, pero eran dulces, jugosos, como si estuvieran hechos de agua fresca. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que quien los comía dejaba de enfermarse. Los dolores de cabeza se iban, los resfriados no volvían, hasta los viejos empezaron a dormir mejor. Nadie habló de ello, pero todos los comíamos. Otra cosa es que antes el agua era un problema constante. A veces se iba días enteros, en otras ocasiones llegaba sucia, llena de tierra. Pero después de aquella noche nunca más nos faltó. Siempre había agua, incluso cuando en toda la colonia cortaban el suministro. Siempre salía limpia, siempre fresca. Mi mamá decía que era cosa de la delegación, que seguramente habían arreglado las tuberías, pero nadie más en la calle tenía agua cuando había racionamiento. Solo nosotros. Lo último que se me ocurre es que nunca fuimos ricos, pero después de alimentar la casa, el dinero empezó a rendir de maneras que no tenían sentido. Las cuentas se pagaban solas, el gas duraba el doble, el refrigerador siempre tenía algo de comer. Si faltaba dinero, de alguna forma aparecía. Un billete dentro de un libro viejo, monedas en los cajones. Nunca grandes cantidades, solo lo justo para lo que necesitábamos. Nunca de más, nunca de menos. La casa nos devolvió la vida que le dimos, pero no era gratis, como ya te conté. Con el tiempo entendimos que en ciertas fechas la casa pedía otras cosas. No siempre eran mechones de cabello o gotas de sangre. A veces pedía algo más, pero sobre eso ya no te puedo contar. A partir de las 11:30 la vibra en la calle se pone fea.
No me dejarán mentir los que viven por los alrededores del Metro Jamaica. No es solo la inseguridad, no es solo el miedo a que te asalten. Se siente otra cosa, algo más denso, más frío. Un ambiente pesado, de muerte. Siempre que salgo a esa hora me tomo un taxi. Prefiero pagar y no arriesgarme. Pero esa noche no traía dinero para el taxi. Ni modo, a caminar. Desde que salí de la estación el aire ya se sentía raro. El silencio en la calle era distinto. Debería escucharse el rumor de la ciudad y unos cuantos grillos. Solo se oían mis pasos golpeando el pavimento con ese sonido hueco que hacen los tenis cuando la banqueta está mojada. Y así como me lo temía, de repente sentí que alguien venía siguiéndome. Primero fue solo una sensación, ese peso en la espalda que te hace girar la cabeza aunque no quieras, e inmediatamente escuché los pasos. Caminaron cuando yo caminé, bajaron el paso cuando yo bajé el paso. Miré por encima del hombro. Apenas un instante y regresé la vista al frente, pero algo me saltó al pensamiento. Algo que no podía ignorar. Esa persona tenía algo. Tuve que voltear una segunda vez para comprobarlo. Esa persona era idéntica a mí. Vi su ropa y vi la mía, era la misma. El aire me pesó en el pecho. No era un parecido cualquiera, no era alguien con una chamarra similar ni con la misma complexión. Era yo, y entonces me llamó por mi nombre. Su voz era mía. El sonido me atravesó el estómago como un puñetazo helado. No había imitación, no había duda. Esa voz me pertenecía a mí. En ese entonces tenía una amiga con la que hablaba todo el tiempo por teléfono. En cuanto mi mano temblorosa sacó el celular de la chaqueta, le marqué. Era algo que hacíamos siempre, acompañarnos en el camino por medio de llamadas telefónicas para no sentirnos solos. No me lo vas a creer, le dije en cuanto contestó, pero me está siguiendo alguien igualito a mí. El silencio al otro lado duró más de lo normal. Luego su voz salió apresurada, como si ya tuviera lista la respuesta. Por nada del mundo dejes que se te acerque. Su tono era diferente, no bromeaba, no intentaba calmarme. Dicen que si lo hace te va a lastimar, se va a hacer pasar por ti. Me reí, pero fue una risa hueca de nervios. No me asustes, le dije. No es broma. Y luego, antes de que pudiera responder, su voz cambió. Algo en su tono se rompió, se quebró en una vibración extraña que no reconocí como suya. Tengo que irme. ¿Qué? Espera. Tengo que irme porque quiero ver cómo te come esa cosa. Y colgó. Me quedé parado en seco con el celular pegado al oído. No podía respirar. Cuando bajé la mirada, el celular no estaba en mi mano. La llamada no había ocurrido. Mi respiración se volvió torpe, entrecortada. El eco de su voz aún me retumbaba en los oídos. Busqué desesperado en mi chaqueta y ahí estaba el teléfono, guardado, bloqueado. No me quedé a procesarlo, me eché a caminar más rápido, pero mi otro yo hizo lo mismo. Sus pasos, idénticos a los míos, resonaban en la calle vacía.
Ajustaba su velocidad a la mía como si fuéramos el mismo cuerpo reflejado en un espejo invisible. Entonces, en la esquina apareció ella. Una muchacha, una vecina que ubicaba de la colonia, pero con quien nunca antes había hablado. Me vio de frente y sin dudarlo me tomó del brazo, fuerte. Gracias por esperarme. Su voz sonaba tensa, me miró a la cara y al notar mi confusión bajó el tono de voz. Por favor, finge que me conoces. Me apretó más fuerte. Alguien me viene siguiendo. Me quedé quieto un momento con el brazo de la muchacha apretándome todavía. Miré hacia la dirección de donde venía ella y no vi nada. Luego miré hacia la dirección desde donde venía yo. Tampoco había nadie, de ninguno de los dos lados. Nos miramos en silencio sin atrevernos a decir lo obvio. Sea lo que sea que nos había estado siguiendo, ya no estaba, o al menos ya no estaba donde lo esperábamos. Caminamos juntos, íbamos para la misma cuadra, ninguno lo mencionó, pero se sintió como un alivio. Los dos sabíamos que no era seguro andar a esas horas en la calle. Cruzamos la vialidad y entonces lo escuché. Algo tronó a nuestras espaldas, un crujido seco como de ramas partiéndose bajo un peso que no deberían soportar. Volteé con el estómago encogido y ahí estaba, en la rama más gruesa del árbol de la esquina, sentada con las piernas colgando. Era ella, idéntica a la mujer que iba caminando a mi lado. Las mismas manos, la misma ropa, la misma cara, pero con una expresión vacía. No se movió, solo nos miraba. No dije nada, no había nada que decir. Desde entonces procuro siempre traer un billete escondido en la cartera, por si se ofrece tomar el taxi. Mi abuela nos contaba esta historia con ese tono que usaba cuando quería que le creyéramos. Decía que se acordaba a la perfección, como si hubiera pasado ayer. Todo empezó un día en que su hermana llegó de la calle hecha un cadáver en vida. Blanca como una hoja, con los labios resecos y las manos crispadas. Era muy temprano, había ido a traer 2 botellas de leche. Apenas estaba iluminando el cielo con los primeros rayos del sol. Venía temblando como si hubiera caminado toda la madrugada. Se recargó en la mesa agarrándose el pecho, jadeando. Me estaba ahogando, dijo, y en la casa se hizo un silencio espeso. Nadie entendió, pensaron que no había desayunado bien, que se le había bajado la presión, pero no. Ella decía que el aire se le atoró en la garganta de repente, como si el mundo entero se hubiera cerrado sobre ella. Que se quedó parada en medio de la calle sin poder dar un paso más, con una sensación horrible, algo que nunca antes había sentido. Una premonición, una vista al futuro. Se siente, trató de explicarlo, pero no encontró palabras. Como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. No era miedo normal, era un miedo sin forma, de algo que no se podía saber si iba a pasar. Mi bisabuela la sentó en un banquito, le echó aire con el rebozo y le preparó un café.
porque en aquel entonces, cuando te ponías así de mal, nadie pensaba en doctores. Se solucionaba con café bien caliente con varias cucharadas de sal, con una friega de mezcal y con la promesa de que ahorita se te va a pasar. Solo que no se le pasó, y lo peor fue que alguien más en la casa empezó a sentir lo mismo. Era su tía, que había estado escuchando todo desde la puerta. De pronto se agarró la blusa como si le estuviera picando algo en la piel. ¡Ay, Dios! Algo se le metió al cuerpo, lo sintió de golpe. Una angustia en el pecho, un escalofrío pegajoso en la espalda, como si un rayo le hubiera bajado por la nuca. Aparecieron las ganas de llorar, pero sin que ella supiera la causa. Se levantó de golpe y se puso su vestido más decente, el que solo usaba los domingos, y se fue inmediatamente a la iglesia. Se amarró el cabello con prisa, tomó su chal, se persignó antes de salir. En ese tiempo, cuando algo no tenía explicación, ibas con el padre. La iglesia estaba a unas cuadras. En ese momento ya había terminado de amanecer. Se fue caminando rápido, con la sensación de que alguien venía siguiéndola, aunque cada vez que volteaba no había nadie. Al llegar, obviamente encontró las grandes puertas cerradas. Eran las 6:30 de la mañana. La iglesia aún se veía en penumbras porque estaba rodeada de árboles altos. La tía fue directo a la sacristía y tocó la puerta con urgencia. Cuando el padre abrió, con una bata arrugada y los ojos aún pesados de sueño, ella le rogó que la confesara. «Por favor, padre, necesito confesarme». El sacerdote la miró con extrañeza. «¿A estas horas? ¿Es que algo malo va a pasar? ¿No se ha enterado?» En la misa el padre dijo lo de siempre. Habló sobre portarse bien, estar confesados, ser buenas personas, y como siempre cerró con su frase: «porque se vienen tiempos difíciles». Pero esta vez, cuando la dijo, se acordó de la tía de mi abuela, de cómo había llegado a la iglesia de madrugada, de la desesperación en su voz, de la forma en que sus manos temblaban cuando se persignó, y sin quererlo su tono cambió. No sonó como advertencia. El padre lo dijo como una sentencia. Hubo gente en las bancas que se miró entre sí, incómoda. Se sintió en el aire un murmullo contenido, como si todos hubieran escuchado un sermón diferente esta vez. Como si en esta ocasión sí creyeran que algo malo fuera a pasar. Lo peor fue lo que sucedió después. En cuanto terminó la misa, se hizo una fila el doble de larga en el confesionario. La gente se formó con ansiedad, como si les urgiera soltar lo que traían encima. Cuando salieron de la iglesia, fueron directo a comprar veladoras. Se agotaron, no quedó ni una en los puestos de afuera. Esa noche las casas se iluminaron con altares encendidos, pidiéndole a la Virgen que aplazara los tiempos difíciles. Esa misma noche, nadie sabe cómo o por qué, pero yo me imagino que por dejar las veladoras encendidas, 3 de esas casas ardieron hasta los cimientos. 3 incendios, 3 casas reducidas a cenizas, 3 personas muertas gracias a las veladoras. Velaron a esas 3 personas en una casa grande que quedaba cerca de la de mi abuela. Era de esas casas viejas, de techos altos y patios amplios, donde cabía todo el pueblo si hacía falta.
El dueño, un señor serio y de pocas palabras, dio una advertencia clara antes de que llegara más gente. En esta casa está prohibido fumar. Creo que su error fue no decir por qué. Nadie preguntó, nadie insistió en saber. Solo asumieron que era por respeto, porque así se hacía en los velorios. Pero esa casa no era como cualquier otra. El dueño tenía dinero porque se dedicaba a la pirotecnia. En el patio trasero guardaba pólvora, cohetes, fuegos artificiales, de los que tronaban fuerte en las fiestas patronales, de los que iluminaban el cielo en Año Nuevo. Lo tenía todo ahí y nadie lo sabía. Alguien no hizo caso a la advertencia. Nadie sabe quién, nadie sabe si de verdad fue un cigarro o si una veladora cayó en el lugar equivocado. Solo se sabe lo que pasó después. La explosión rompió la noche en dos. El estallido se escuchó en los pueblos vecinos. Dicen que el fuego se tragó la casa en segundos, que las ventanas se reventaron y los vidrios salieron disparados como navajas, que la gente que estaba afuera vio como el techo entero se levantó por la fuerza de la pólvora y se desplomó de golpe como una bestia devorándose a sí misma. Murieron 25 personas, una de las desgracias más grandes de aquella época. Mi abuela nos contaba cómo ella y sus hermanas ayudaron a limpiar después del incendio, porque antes, cuando pasaba una tragedia, los mismos vecinos se encargaban de todo. No había autoridades que llegaran a levantar escombros ni a recoger cuerpos. Había que hacerlo con las propias manos. Y eso hizo mi tía abuela. Se amarró un pañuelo en la cabeza, se remangó el vestido y empezó a sacar ceniza y restos calcinados. En algún momento agarró algo. No supo qué parte del cuerpo era. Tampoco supo de quién. Se quedó viéndolo un instante sin expresión, como si su mente tardara en procesarlo. Luego volteó a ver a mi abuela y le dijo: ¿Ves? Te dije que algo malo iba a pasar. Tengo 48 años y esta historia me pasó cuando tenía como 12. Vivíamos en una colonia de esas donde todos se conocen y todo se sabe, donde los vecinos se hablaban a diario y las señoras se juntaban en la banqueta a platicar mientras los chamacos jugábamos en la calle. Nada de lo que pasaba en las casas quedaba realmente en secreto. Fue en esos días cuando nuestra vecina vino a ver a mi mamá con la cara desencajada. «Doña, hay algo raro con mi bebé». Mi mamá dejó lo que estaba haciendo y se le quedó viendo. Se notaba en su cara que estaba nerviosa, que no sabía cómo decirlo. La vio a los ojos y le preguntó qué pasaba, si necesitaba algo. La vecina se pasó la mano por el cuello y tragó saliva. Llora desde adentro. Yo estaba en la sala y lo escuché. Mi mamá la miró raro, como si no hubiera entendido bien. ¿Desde adentro de qué? Desde la panza, el bebé llora como si ya hubiera nacido. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. No era mi asunto, pero me mandaron llamar para que lo escuchara. Nunca voy a olvidar la sensación.
Pegué el oído a su panza con la incomodidad de un niño que no quiere meterse en cosas de adultos y entonces lo oí. Era un llanto, no de esos que suenan como balbuceos o movimientos de bebé, no, era un llanto real. Mi piel se enchinó como cuando pasas de la sombra al frío. Sentí un escalofrío que no tenía explicación, un hueco en el pecho, como si mi cuerpo supiera algo que yo todavía no entendía. Fue raro, sí, pero se puso peor. Las noches siguientes el llanto continuaba. Al principio solo la vecina y su esposo lo escuchaban, pero luego se volvió tan fuerte que llegaba hasta nuestra casa. Nosotros también lo escuchábamos. No era el sonido de un bebé inquieto, ni de uno que patea demasiado fuerte. Era un llanto desesperado, como el de un niño que lleva horas llorando hasta quedarse sin aire. Mi mamá le dijo a la vecina que fuera al doctor. Los médicos le dijeron que eso era normal. ¿Es normal? Dijeron que algunos bebés sollozan en el útero, que el líquido amplifica los sonidos, que no era para preocuparse. Pero después el llanto dejó de sonar como un llanto de bebé. Cuando cumplió los 9 meses, el niño no nació. No hubo contracciones, no hubo señales de parto, nada. Se suponía que iba a nacer de forma natural, pero el tiempo pasó y este seguía en el vientre de su madre. En aquellos años no había los mismos aparatos ni estudios de ahora. Los doctores le dijeron que podía esperar un poco más o hacerse cesárea, pero realmente no se veían convencidos. No creo que antes hubieran visto algo igual. Fue en esa consulta cuando el doctor lo escuchó llorar. No de noche, no en la casa, ahí en el consultorio en plena luz del día. Los papás se quedaron helados al ver la expresión del médico, y cuando salieron oyeron que el doctor murmuraba creyendo que no lo escuchaban. ¡Qué terrorífico estuvo eso! 18 meses llorando en el vientre de su mamá. La verdad, nunca entendí por qué la vecina lo dejó tanto tiempo. Quizá pensaba que un día el parto llegaría solo, que todo se acomodaría como debía ser. O tal vez había algo más, algo que no nos dijo. Pero un día los dolores llegaron, no eran como los de un parto normal, fueron punzadas secas, como si algo adentro estuviera encajado donde no debía. La llevaron de emergencia, sin tiempo para preguntas, y entonces los doctores vieron lo que nadie se había atrevido a imaginar. El niño estaba convertido en piedra. No realmente en piedra, pero su cuerpo se había endurecido, como si el tiempo lo hubiera fosilizado dentro de ella. Las manos, los pies, la piel, todo estaba rígido, sin flexión, como si no estuviera vivo, pero tampoco del todo muerto. No hubo funeral, no hubo velorio. Los doctores le entregaron el cuerpo a la madre y ella lo enterró en el patio de su casa. Ahí debió terminar la historia, pero no terminó, porque para horror de su madre y de los vecinos, durante varios años se escuchó que el niño lloraba debajo de la tierra.